continuar siendo edificados en el conocimiento de su palabra. Vamos a comenzar en esta mañana, hermanos, con el estudio de uno de los libros de profeta menor en el Antiguo Testamento, y es el libro de Ageo. Y tiene que ver completamente con la serie que estamos llevando dominical sobre la vida práctica como hijos de Dios. Solamente que en el Antiguo Testamento encontramos historias muy bien ilustradas que describen realidades que se registraron históricamente y que para nosotros son elementos muy representativos de los conflictos, circunstancias o realidades que igualmente hoy en la dispensación de la gracia podemos experimentar como iglesia de Jesucristo. Entonces recordemos que Pablo dice que lo que antes se escribió para nuestro ejemplo, para nuestra exhortación, para constituir un modelo de conducta o una advertencia para nuestra vida, fue escrito. Entonces Ageo nos va a dar mucha luz, hermanos, sobre esta temática. Alex Motyer es un erudito, un hombre que ya está en la presencia de Dios, un erudito del Antiguo Testamento, y él escribió lo siguiente: la suposición de que podemos disfrutar de los estándares y beneficios cristianos sin el compromiso cristiano está de moda hoy en día. Lo dijo muy bien, hermanos. Evidentemente esto ya tiene algunos años de haber sido mencionado y escrito. Te comento, este es un escritor cristiano que está en la presencia del Señor. Y lo repito nuevamente, la suposición de que podemos disfrutar los estándares de vida cristianos, los beneficios de la vida cristiana, sin cumplir con el compromiso de la vida cristiana, está de moda el día de hoy. Por lo tanto, él dice, el libro de Ageo es un tratado para nuestros tiempos. Y efectivamente, hermanos, vamos a ver cómo es así. ¿Qué es lo que nos enseña fundamentalmente Ageo, hermanos? Ageo nos enseña algo que predomina el día de hoy: el deseo de vivir los beneficios del cristianismo sin vivir los compromisos que involucra, que implica la verdadera vida de fe. Y cuando estudiamos esto, como te comentaba, a la luz del Antiguo Testamento, pues encontramos ilustraciones vivenciales que para nosotros son muy valiosas. Otro escritor, Michael Williams, dice lo siguiente: el libro de Ageo, Dios lo utiliza para dirigir a su pueblo y darle prioridad a la edificación de su casa, a fin de que el pueblo de Dios recibiera bendición. Y es un tema dominante en el Antiguo Testamento, hermanos, la obtención de las bendiciones de Dios por causa de la obediencia del pueblo al pacto que Dios había celebrado con él. La bendición que Dios da a su pueblo por causa de la obediencia al pacto. El pacto, hermanos, evidentemente hacía relucir al pueblo de Dios como un pueblo diferente de todas las demás naciones del mundo conocido. El pacto representaba para el pueblo de Dios no únicamente la distinción de ser el pueblo elegido, el pueblo escogido, reservado y consagrado para los propósitos divinos, sino que el cumplimiento a los preceptos del pacto también le daba, como ya lo hemos estudiado en su momento, hermanos, al pueblo de Dios la capacidad y la eficacia para poder llevar el mensaje de que dentro de sí mismo, dentro del pueblo y dentro de su ley, se encontraba la iluminación y la revelación del Dios de la tierra, del Dios del universo. Hemos comentado en el pasado que cuando Dios asigna una misión evangelística a la nación de Israel, no le pide que salga a las demás naciones del mundo a predicar un evangelio. Esa es la misión de la iglesia en el Nuevo Pacto. Pero en el Antiguo Pacto, la obediencia del pueblo de Dios representaba un elemento que hacía singular a esta nación en relación a las demás naciones de la tierra. La santidad, producto de la obediencia a la ley y al pacto, distinguiría claramente la luz de Dios, y entonces las naciones vendrían a la luz de Dios por causa de una vida distinguida por la santidad. Por lo tanto, entendemos que había una vinculación, y de hecho existe todavía, entre la obediencia y las bendiciones que Dios nos otorga. ¿Cuál es el contexto histórico del libro de Ageo? Bueno, Ageo profetizó por un periodo muy breve de tiempo, hermanos, 4 meses únicamente, para dar paso después al ministerio del profeta Zacarías. Ageo profetiza cuando el gobernante del imperio persa, el imperio preeminente, dominante en ese momento en el mundo, era Darío. Mientras tanto, Zorobabel era el gobernante, o era, digámoslo así, el principal gobernante de Judá.
y cuando el sumo sacerdote, aquel en quien residían todas las funciones sacerdotales, estaba sobre las espaldas de Josué. Josué fungía como sacerdote. El libro nos ofrece una precisión histórica que evidentemente pues no nos da lugar a la idea de que esto pueda ser algo fuera de contexto histórico o algo mítico o una historia que no haya tenido efecto en la realidad. Hay una situación histórica perfectamente definida en el libro. Hasta antes del surgimiento de este imperio medo-persa gobernado por Ciro, los imperios del mundo tenían por práctica llevarse cautivos a los pueblos que entraban bajo sus dominios, es decir, exiliar a los pueblos. ¿Qué significa esto? Sacarlos de su tierra y llevarlos al territorio del imperio conquistador. Los persas revierten esta tendencia o esta costumbre y es por eso, hermanos, que Ciro da la orden que permite al pueblo de Dios regresar nuevamente a su tierra. Vamos a Esdras 1:1, por favor. En Esdras queda definida esta ordenanza que comienza a revertir esta tendencia de cautiverio o de exilio a través precisamente de la posibilidad de hacer retornar a la nación santa a su tierra. Y dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliera la palabra del Señor por boca de Jeremías, el Señor movió el espíritu de Ciro. Fíjate cómo Dios influyó sobre el corazón de este gobernante, rey de Persia. Y este hizo proclamar por todo su reino también por escrito diciendo: así dice Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. Había que reedificar una casa para Dios, porque la casa de Dios, el templo de Dios, el primer templo, había sido destruido cuando Judá y cuando Israel queda bajo el imperio babilónico. La destrucción del templo fue prácticamente total. Entonces el corazón de Ciro es movido por el Señor para la edificación de un templo nuevamente en Jerusalén. Y continúa en el verso 3: quien de entre todos vosotros pertenezca a su pueblo, sea su Dios con él, que suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa del Señor, Dios de Israel. Es el Dios que está en Jerusalén. Y a todo sobreviviente en cualquier lugar que habite, que los hombres de aquel lugar lo ayuden con plata y con oro y con bienes y con ganado, junto con una ofrenda voluntaria para la casa de Dios que está en Jerusalén. Entonces vemos cómo Ciro no solamente permite que el pueblo retorne a la tierra, sino que además Dios mueve el corazón de este gobernante para proveer todos los elementos, todos los requerimientos, todo lo necesario para garantizar la edificación del templo de Dios. Aproximadamente fueron 500,000 judíos los que retornaron a Jerusalén, según la contabilización que nos ofrece el libro de Esdras en el capítulo 2. Había una clara descripción de todas las personas que retornaron correspondientes a cada una de las tribus de Israel. La sumatoria más o menos nos da 500,000 personas. Entonces, el edicto para el regreso del pueblo de Dios a la tierra fue en el año 538 antes de Jesucristo. Para el 536 el pueblo ya se encontraba en Jerusalén y había comenzado entonces ya la edificación nuevamente del templo. La reconstrucción del templo de Dios, hermanos, se dio en medio de una enorme cantidad de obstáculos y tensiones tanto de carácter interno como de carácter externo. Interno, porque al regresar después de 70 años, hermanos, obviamente se tuvieron que legalizar la posesión de las tierras de la nación en manos de los propietarios originales o de los sobrevivientes de los propietarios originales. 70 años de exilio, 70 años de cautiverio. Entonces, evidentemente esto ofreció tensiones internas muy importantes. Además, las naciones vecinas veían como una amenaza importante el retorno de Israel a su tierra y por lo tanto esto generó obstáculos que imposibilitaron una dinámica normal en la reintegración del pueblo y en la edificación del templo. El primer templo, como lo habíamos comentado, fue destruido en 587 a.C., cuando Judá es conquistado por Babilonia. Y ahora se encontraban edificando un nuevo templo para Dios. Iba a reemplazar el templo destruido. Por eso, hermanos, podemos identificar que evidentemente el inicio de este proceso, el inicio de
este programa de acción de reintegración nacional y de reconstrucción del símbolo más importante de la fe y la consagración del pueblo de Dios al Señor del cielo, que era el templo, sin duda alguna fue lleno de entusiasmo y fue lleno de un ánimo pronto para comenzar a trabajar. Sin embargo, hermanos, poco tiempo después la obra quedó completamente abandonada. Literalmente dejaron abandonada la reconstrucción del templo 15 años. ¿Cuántas veces hemos pasado, hermanos, por edificaciones que comenzaron pero nunca fueron terminadas? Construcciones que quedaron a la mitad, que se quedaron en obra negra o si acaso en obra gris, pero que por ausencia de recursos, por circunstancias diversas o tensiones jurídicas o legales, hermanos, fueron construcciones que literalmente se quedaron en una fase previa a su terminación o en una zona media de su construcción. Y estamos acostumbradas a verlos a lo largo de los años en obra negra o en obra gris. Y esto, hermano, podría ser una especie de monumento a lo que el Señor Jesucristo dice en Lucas 14:28. Fíjense cómo dice el Señor Jesucristo. Dice así: porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primeramente a calcular el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? ¿Y qué es lo que sucede con estas edificaciones que no son terminadas? Pues la mayor parte de las veces se quedaron sin el presupuesto o los cálculos fueron equivocados y por lo tanto las edificaciones quedaron inconclusas. Dice el verso 29, no sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. Evidentemente el Señor Jesucristo no estaba hablando de edificaciones arquitectónicas. El Señor Jesucristo hace una referencia de esta forma, aludiendo a las personas que creen que pueden seguirle en un discipulado formal, pero de manera liviana, sin un compromiso auténtico, sin cargar su cruz, donde ellos puedan crucificar su ego y su carne cotidianamente a fin de no desistir su seguimiento de Jesucristo. Pero encontramos una ejemplificación extraordinaria del Señor Jesucristo. Ahora, evidentemente, hermanos, los judíos tenían esta sensación, una sensación similar cuando pasaban en la misma calle donde el templo había quedado a medio construir. Habían pasado 5 años, 10 años, 15 años y la obra había quedado incompleta. Evidentemente, hermanos, eso desanima. Y los judíos se encontraban desanimados, desalentados y por supuesto desinteresados completamente en llevar a conclusión la edificación del templo de Dios. Y es ahí, hermanos, justamente en ese momento de desaliento, de desánimo y de total desinterés donde tiene inicio y tiene origen el ministerio profético del profeta Ageo. Es el momento donde Dios lo envía para exhortar, para animar a su pueblo a continuar con esta obra de reconstrucción que habían dejado inconclusa. Vamos a Ageo, por favor, capítulo 1, verso 1. Dice así: el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, que ya sabemos que era el gobernador de Judá, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice, el Señor enuncia lo que él sabía perfectamente, era preeminente en el corazón del pueblo, y dice, este pueblo ha concluido, no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Es lo que la gente decía, no es el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vemos algo importante, de hecho salta a la luz en forma inmediata. El Señor llama a su pueblo como este pueblo. ¿Te das cuenta? Este pueblo dice, no se refiere a él como mi pueblo. Cuando en otras escrituras el pueblo de Dios literalmente es definido como bajo la titularidad, la propiedad, la paternidad de Dios. Y el Señor comúnmente se refiere a Israel, a Judá como mi pueblo. Pero en esa escritura se refiere como este pueblo. Y evidentemente, hermanos, es una forma de expresión que denota indignación de parte de Dios. Es una forma de reproche de parte de Dios, insatisfacción. Y también representa una reprensión en contra de su nación. Cuando Dios dice mi pueblo o cuando dice este mi pueblo, Dios está utilizando términos correspondientes al pacto. Pero cuando se refiere a ellos como este pueblo, es como si Dios dirigiera una acusación de la violación en la cual habían incidido al pacto.
La falta de obediencia, la falta de diligencia, el desinterés, la falta de ánimo, la falta total de compromiso a ser el pueblo distinguible del Dios del universo. Y entonces hay un reproche implícito en esta expresión, este pueblo. ¿Cómo nos referimos a nuestros hijos cuando inciden en conductas desobedientes o reinciden en conductas desobedientes? Este chamaco o esta niña. En cambio, cuando son diligentes, amorosos, respetuosos y honorables, nuestro trato es totalmente diferente hacia nuestros hijos. Mi niña linda, mi hijo precioso. Pero cuando nos encontramos indignados, nosotros mismos marcamos una distancia, y esta distancia tiene una representación verbal que involucra un reproche, una exhortación, una advertencia. Y es justamente, hermanos, lo que está haciendo Dios con su pueblo en este momento. Este pueblo, dice, no ha llegado el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Entonces, hermanos, es evidente que el pueblo no tenía ánimo, no tenía deseo de edificar la casa de Dios. Aun cuando Dios había incluido, hermano, en el retorno hacia la tierra santa, todos los elementos necesarios para que ellos pudieran culminar en forma correcta esta tarea. Un emperador pagano había sido inclinado en el corazón por Dios para dotar de todos los elementos para edificar el templo. Pero los judíos, hermanos, el pueblo de Dios, consideró que los problemas que tenían, los problemas que enfrentaron cuando llegaron a la tierra, eran suficiente justificación para no llevar a cabo la asignación que Dios les había dado. Aun cuando Dios les había provisto de todo, para ellos los problemas fueron suficiente justificación para detener el proceso de reconstrucción. Y fíjate muy bien, ellos no dijeron, no construiremos el templo, no, ellos dijeron, todavía no es tiempo. ¿Qué significa esto? Que ellos desplazaron a una posición secundaria, a un segundo plano de importancia, la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos refleja a nosotros esta conducta del pueblo de Dios? ¿Cómo somos tipificados o somos representados en esta circunstancia? Porque de la misma forma, hermanos, vemos una gran cantidad de personas, cristianos, hijos de Dios, que no dicen, nunca me voy a arrepentir. Sin embargo, si dicen, todavía no, no es el momento, no es el tiempo todavía. Y finalmente, así terminan transcurriendo años y años y años de su vida, sin llevar a cabo la tarea que Dios les ha designado, dejando de lado el propósito por el cual Dios nos ha redimido, restaurado y reedificado en el conocimiento de su voluntad. Es una tendencia propia, hermanos, de nuestra naturaleza caída, concluir que las dificultades y que las complicaciones que inevitablemente vamos a enfrentar sean una justificante para nosotros a fin de dejar desplazado el cumplimiento de una misión, de un deber o de una tarea. Dejamos de lado el deber simple y sencillamente porque las circunstancias muchas veces no resultan a modo, no resultan fáciles. A veces creemos que Dios nos va a decir en aquel día, ay, pobrecito de mi hijo, yo sé que te fue difícil, comprendo que no lo hayas logrado, comprendo que lo hayas desplazado, comprendo que no hayas obedecido mi voluntad, pobrecito de mi nene. Creemos que Dios va a comportarse de esta forma paterna cuando la paternidad de Dios tiene manifestación plena por vía de la obediencia. Nosotros somos sensibles del amor paternal de Dios solamente cuando somos obedientes a su voluntad. Es habitual entonces encontrarnos a nosotros mismos en una actitud blandengue, hermanos, ante la adversidad, miedosa ante la adversidad, justificando en las inevitables complicaciones de la vida nuestra falta de compromiso ante el llamado de Dios, nuestra falta de determinación a la obediencia, de servirle con dignidad, con prontitud y con el cumplimiento pleno de nuestro deber. Cada día es más común un cristianismo achocolatado que se derrite con el primer calor de la adversidad. Hermanos, como si lo difícil fuera irrealizable. Nunca lo difícil, hermanos, para un hijo de Dios es irrealizable. Sobre todo cuando la advertencia continua de parte del Señor en el Nuevo Testamento para la iglesia cristiana, la redimida por la gracia, es que de ninguna forma podemos esperar condiciones fáciles, condiciones llevaderas de vida en un mundo caído por el pecado.
Pero llegamos a concluir fácilmente que lo difícil es irrealizable y justificamos en las dificultades el incumplimiento de nuestros deberes. No es el tiempo, simple y sencillamente porque las cosas no son sencillas. El llamado de Dios, hermanos, es no solamente a no dejarnos doblegar por la presión o por las circunstancias adversas. El llamado de Dios es a mantenernos en firmeza. El llamado de Dios es a mantenernos inamovibles, no desplazables del conocimiento y el ejercicio de su voluntad. Pero no solamente este es el llamado de Dios, el llamado involucra a gozarnos en medio de las adversidades y a gozarnos mucho, en gran manera, en medio de las adversidades. ¿Se acuerdan lo que estudiábamos la semana pasada? ¿Gozosos en qué? En la esperanza. Por cuanto nos gozamos en una esperanza que es el fundamento de nuestra confianza para el presente y la eternidad, podemos entonces también sufrir las tribulaciones, que es cuando Dios permite o cuando Dios programa el ingresarnos a una prensa, y en esta prensa, en esta trituradora, sale lo mejor de la vida redimida, lo mejor de un carácter constituido a través de la fidelidad en el tiempo en el Señor, a través de la santificación progresiva por vía de una determinación firme de seguirle a pesar de la adversidad. Es cuando Dios nos llama bienaventurados, porque lo mejor de nosotros sale a la luz, que es la vida de redención. El rostro de Cristo, el carácter de Cristo sale a la luz. Y por lo tanto entendemos por qué en Santiago se nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas, porque no solamente sale lo mejor, sino que además continuamos siendo edificados, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, y por lo tanto tenemos en las adversidades, en las difíciles pruebas, hermanos, en las situaciones de tensión, tenemos la gran oportunidad de continuar edificando vida espiritual de solidez. Por eso es injustificable que lo difícil sea tu vía de escape al cumplimiento del deber. Una actitud blandengue, una actitud achocolatada, porque las cosas no son a modo. Entonces, hermanos, vemos a Dios aquí haciendo un exhorto fuerte a su pueblo. Está cuestionando su manera de pensar, la manera de pensar del pueblo, y claramente les está diciendo: han pensado incorrectamente. A pesar de las dificultades, hermanos, el pueblo de Dios tenía que seguir adelante. ¿Qué dificultades estás viviendo el día de hoy, hermano? No lo sé, pero pueden ser toda gama diversa de dificultades. Si nosotros comenzáramos a hacer un censo sobre las complicaciones individuales o familiares que estamos enfrentando el día de hoy, hermano, creo que la lista sería muy extensa, sería muy larga, pero sin importar la dificultad, la profundidad, la duración, lo agudo de la circunstancia, somos llamados a seguir adelante. No podemos retroceder, tenemos que continuar. Bueno, ellos habían desplazado a un segundo término de importancia la voluntad de Dios, la reedificación del templo. Y mientras tanto, estaban gastando el tiempo y los recursos. ¿En qué se nos ocurre? Si has leído el libro de Ageo lo sabes. Estaban gastando tiempo y recursos sin ningún problema en edificar casas para ellos mismos. Para ellos mismos. Ellos no tenían ningún problema, por causa de las tensiones, en artesonar, en adornar, en ataviar de forma muy especial sus casas propias. Todo siendo invertido en tiempo y en recursos en ellos mismos. Habían llegado entonces a la conclusión de que no era el tiempo para construir el templo de Dios, pero sí era el momento para construir sus casas, edificarse para ellos. Era el momento para que ellos pudieran resaltar en sus expectativas personales, pero no era el tiempo para resaltar y exaltar la expectativa de Dios. Y entonces, hermanos, el Señor hace una pregunta retórica en el verso 4. Recordemos que una pregunta retórica es aquella cuya respuesta está dentro de la misma pregunta. Y dice el verso 3: entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? O sea, es el tiempo, no es el tiempo para que edifiquen mi casa,
pero han concluido que es buen tiempo para continuar edificando y artesonando sus propias casas. La pregunta es, ¿acaso sí es el tiempo para edificar sus casas y dejar abandonada mi casa? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cae de forma natural? Por supuesto que no. ¿Qué hace Dios con este cuestionamiento? Está confrontando a su pueblo. Y Dios, hermano, frecuentemente nos confronta con preguntas de las cuales perfectamente conocemos la respuesta. ¿Por cuánto tiempo literalmente hemos olvidado edificar la casa de Dios, hermanos? Pero hemos gastado tiempo, hemos gastado recursos edificando nuestras propias casas, sin ningún problema. Pero no es que hayamos dado la espalda a la fe cristiana, no es que hayamos apostatado enteramente de la vida de fe, pero hemos concluido, no es el tiempo de edificar la casa de Dios. Pero sí es un buen momento de edificar una buena casa para mí, mis intereses personales. ¿Cuánto tiempo hemos sido apáticos en edificar el templo del Señor? Pero hemos sido prontos y diligentes, hermanos, en hacer lo que sea necesario materialmente para proveernos comodidad y bienestar a nosotros mismos. Ahora, la casa de Dios o el templo del Señor, edificación que en el Antiguo Testamento representaba la adoración y la consagración del pueblo hacia Dios, hoy para nosotros sabemos perfectamente que no es una edificación arquitectónica. El templo de Dios, hoy para nosotros en la dispensación de la gracia, no es un edificio. ¿Qué es el templo de Dios? Primera de Corintios 3:16, por favor. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿no saben que son templo de Dios? Se está refiriendo a la iglesia de Corinto, a la redimida, a los salvos por la fe. ¿No saben ustedes, no se han enterado que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora dentro de ustedes? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Fíjate cómo se lee en la Nueva Traducción Viviente, creo que no la tenemos en la proyección, pero te lo voy a leer yo. Dice así: ¿no se dan cuenta de que todos ustedes juntos son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Dios destruirá a cualquiera que destruya este templo, pues el templo de Dios es santo y ustedes son este templo. Entonces, hermanos, todo aquel que se considere templo del Espíritu Santo, pero no se preocupa por la santidad y por la pureza y por la unidad del templo de la iglesia, entonces, hermanos, se engaña a sí mismo. Toda persona que se considera templo del Espíritu Santo, es decir, un hijo de Dios, un cristiano, porque ha quedado asentado a lo largo del tiempo doctrinalmente en la congregación que la definición concreta, sucinta, perfecta, objetiva de qué es un cristiano es la persona en quien habita ¿quién? El Espíritu Santo. Si el Espíritu del Señor no está en ti, no eres de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, un cristiano es la persona que se define como el habitáculo del Espíritu Santo. Si tú te autodefines como el templo del Espíritu Santo, pero no tienes preocupación por la santidad, no tienes preocupación por la pureza y por la unidad del cuerpo, te estás engañando a ti mismo. Nos estamos engañando, hermanos. El miércoles pasado hablamos sobre la necesidad de utilizar nuestro tiempo de vida, jerarquizando con sabiduría nuestras prioridades. Los que vinieron recibieron la enseñanza. Yo espero que quienes no vinieron se hayan conectado a la transmisión o hayan visto la grabación posteriormente. Y citábamos en ese sentido un verso que para nosotros es muy recurrente y muy estudiado a lo largo del tiempo, pero Dios nos permite continuar obteniendo un jugo, un elixir dulce de la enseñanza. Efesios 5:15. Efesios 5:15. Una enseñanza sobre la importancia de la sabiduría en la jerarquización de nuestras prioridades. ¿Por qué? Porque nos dice el Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, cómo viven, cómo deciden, no como necios, sino como sabios. Hay un llamamiento a vivir con sabiduría y no con necedad, con inteligencia y no con torpeza. ¿Cómo podremos ser sabios? Y nos dice el Señor: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Es decir, nos llama a la sabiduría a través del correcto aprovechamiento de nuestro tiempo
pero también nos llama a la conciencia plena de las condiciones adversas del medio ambiente espiritual y físico en el que se desarrolla la vida de la iglesia cristiana. Desde su misma fundación hasta los últimos tiempos de la iglesia en la tierra, los días serán malos. Y por cuanto los días son malos y estos ofrecen naturalmente una contraposición al avance del propósito de la iglesia, la única forma de garantizar sabiduría en nuestras vidas y el uso correcto de nuestro tiempo es conociendo la voluntad de Dios. Dice el verso 17: por tanto, sean entendidos y no insensatos, entiendan cuál es la voluntad de Dios, conociendo por vía de la intimidad con el Señor su voluntad y poniendo en práctica, obedeciendo su voluntad, nuestras vidas están garantizadas a un uso correcto del tiempo y por lo tanto que al final nuestras vidas vislumbren sabiduría y no torpeza, sabiduría y no necedad. Entonces, una persona que madura espiritualmente es una persona que sabe, entiende la importancia de jerarquizar las prioridades bíblicamente, porque si tus prioridades no están jerarquizadas en función de la perspectiva de Dios, de los valores eternos, tu vida terminará siendo una pérdida de tiempo, porque habrás dado el tiempo de tu vida a cosas que no eran prioritarias. De esto estudiamos el miércoles pasado. La palabra que se utiliza aquí como tiempo, comentábamos también, es el griego kairos. Hay dos conceptos griegos para tiempo. Uno es cronos, que nos habla del tiempo natural de vida que inicia en la condición de cada ser humano a partir del momento de su gestación hasta el término de la vida por la muerte. Es decir, ese tiempo que podemos medir y dimensionar con el reloj, con una herramienta que todos utilizamos llamado reloj, el tiempo que es inexorable y se contabiliza es el tiempo cronos, es el tiempo en el que nosotros nos movemos. Pero el tiempo kairos es el tiempo de Dios. Es un tiempo dimensional que desciende de la naturaleza hiperdimensional de Dios hacia nuestro tiempo cronos, aperturando un tiempo especial de oportunidad, una ventana de oportunidad, donde Dios particularmente nos da asignaturas específicas en ese tiempo específico, donde abre la oportunidad y cierra la oportunidad. Y si no aprovechamos esa ventana de oportunidad, hermano, el tiempo para esa misión habrá pasado. Y comentábamos, hay una ventana de oportunidad para edificar la vida espiritual de nuestros hijos, hay una ventana de oportunidad para edificar espiritualmente nuestro matrimonio, hay una ventana de oportunidad para conocer al Señor y para servirle fielmente, y cuando se cierra esa ventana de oportunidad, el tiempo pasó. Tu tiempo cronos continúa transcurriendo, pero esas ventanas de oportunidad tienen una finalización. Y entonces Pablo nos dice, aprovechen bien las ventanas de oportunidad que Dios les entrega. Hablábamos de una ley de Pareto que se define como que el 20% genera el 80%. Y un ejemplo muy sencillo es una empresa que tiene una gama diversa de productos, y eso sucede en términos generales en economía. Estas empresas, o toda negociación, con el 20% de sus productos genera el 80% de sus ganancias. ¿Por qué sucede esto? Porque el mercado generalmente tiene preferencia por algunos productos de una misma empresa. Entonces, consumiendo el mercado mayoritariamente solo el 20% de esos productos, la empresa genera el 80% de sus ganancias. Esa es la ley de Pareto. Bueno, aplicábamos la ley de Pareto a nuestra vida espiritual, comentando que hay una vida externa, que es la vida que tiene que ver con el trabajo, con el estatus, con la búsqueda de posición, la búsqueda de placer, el esparcimiento. Pero hay una vida interna que tiene que ver con nuestra relación con Dios y el resultado consecuente de nuestra relación familiar. Cuando nosotros como hijos de Dios ponemos en el top, en lo alto de ese 20% de nuestra vida, lo correspondiente al mundo externo, es decir, lo más importante en ese 20% de prioridades más fundamentales para nosotros, está el trabajo, el estatus, las relaciones sociales, la generación de ingresos, la conservación o el incremento de una posición financiera o económica. Sucede que ahí encontramos la razón del 80% de nuestros problemas. Y entonces es cuando comenzamos inevitablemente a generar problemas con los hijos, problemas en el matrimonio, problemas en todos los ámbitos de nuestra vida. Pero si nosotros invertimos, hermanos, los porcentajes y en el 20%
tope, en lo alto de nuestras prioridades, ponemos y establecemos nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestra familia y los valores eternos de Dios, el resultado será la resolución del 80% de nuestros problemas. Ahora, como generalmente tenemos muchos problemas, entonces identificamos fácilmente qué es lo que se encuentra allá arriba en el top del 20% de las cosas que nosotros hemos priorizado como importantes. Si tú hoy tienes una condición caótica en tu vida familiar, en tu vida conyugal y en los ámbitos generales de tu vida relacional, entonces no hay que analizar demasiado, hermano. Lo que tienes en el top, en lo alto, en el nivel de preeminencia, de importancia para ti, son tus prioridades externas y no son las prioridades espirituales de Dios. Y por eso tu vida camina en un continuo caos. Más o menos algo comienza a resolverse, comienza a edificarse algo y prontamente comienza a desestructurarse. Tu vida todo el tiempo está desestructurándose como arena en las manos o como agua entre los dedos. Es algo que no permanece, la estabilidad no permanece, la felicidad no permanece, las condiciones medioambientales siempre son adversas y siempre hay una renuncia de edificar la vida espiritual, pero continuamos edificando la vida material, la vida externa. Los resultados siempre, hermanos, serán frustración. Cuando nuestras prioridades, hermanos, no están en orden, entonces comenzamos a generar inevitablemente problemas éticos, problemas morales, personales, en el matrimonio con los hijos, espirituales, problemas económicos, estrés, problemas de salud, caos en general. Las personas que han fracasado, comentábamos en sus matrimonios, por ejemplo, los problemas que los llevaron al caos matrimonial tuvieron que ver en su origen con el desorden de sus prioridades. No edificaron una casa para Dios y creyeron que artesonando y edificando casas para sí, es decir, dando satisfacción a su mundo externo, a su mundo material, a la adquisición de estatus, privilegios, condiciones, esparcimiento, etcétera, todo lo que gratifica la condición carnal del ser humano, podrían alcanzar éxito y felicidad, paz y tranquilidad. Y hoy están experimentando los resultados de vivir con prioridades fuera del orden divino. Pregunta, hermanos, cuando tu esposa o tu esposo ve tu vida espiritual, ¿qué es lo que observa? ¿Una construcción abandonada? Han pasado los años y tus hijos ya se acostumbraron a ver en ti una edificación que un día comenzó, pero hoy se encuentra completamente inconclusa, una vida espiritual en obra negra, si acaso en obra gris, pero inutilizable, porque se encuentra fracturado el proceso de edificación. ¿Cuál crees, hermano, hermana, que es la experiencia de tu familia al verte espiritualmente abandonado, diciendo siempre, aún no es el tiempo de que la casa del Señor sea edificada? ¿Crees que esto estimula la vida espiritual de tus hijos? ¿Ver el abandono espiritual en el cual hemos incidido? ¿Crees que esto estimula la vida espiritual de tu esposa, hermano? Cuando somos llamados los hijos de Dios, y ya lo estudiamos también, a introducir los factores de santidad dentro de la convivencia familiar, la adoración al Señor, la consagración a Cristo. Esto es un factor que tiene que ser establecido por el liderazgo masculino dentro del hogar. ¿Cómo se encuentran nuestras vidas espirituales? ¿Hemos edificado casa para Dios o se encuentra abandonada? ¿Consideras que el desinterés por tu vida espiritual es un factor de aliento y de estímulo a la fidelidad a Dios en el corazón de tu esposa y de tus hijos o de tus padres? Ahora, fíjate la pobreza que pensaron evitar, no edificando el templo, pero finalmente sí edificando casa para ellos, el pueblo de Dios. Verso 5 de Ageo, dice así: ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. ¿Qué nos dijo el apóstol Pablo? Que veamos cómo andamos, es decir, cómo vivimos. Y aquí el Señor manifiesta la forma práctica de vida del pueblo con el concepto de caminar o de transitar un camino. Es decir, consideren bien vuestras vidas, es lo que está diciendo el Señor. ¿Cuál era el resultado, hermanos? Siembran mucho, pero recogen poco. Comen
pero hay insuficiencia para que se sacien. Beben, pero es insuficiente para embriagarse. Se visten, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Hermanos, Moisés ya había profetizado que Israel experimentaría esta condición de insuficiencia, de miseria, si ellos se olvidaban de Dios. Deuteronomio 28:38, por favor. ¿Cuál es el resultado del pueblo de Dios cuando literalmente se olvida del Señor y deja de lado la preeminencia, la obediencia a su voluntad? Cuando decidimos edificar casa para nosotros y nos olvidamos de la edificación del templo del Señor, la casa de Dios, dice Deuteronomio: sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo va a consumir. Plantarás viñas, labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se la comerá. Tendrás olivo en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hermano, Jesucristo nos dice esto en Mateo 6:19, claramente. Él dice que hagamos tesoros no en la tierra. ¿Dónde? En el cielo. ¿Por qué en la tierra no? Porque en la tierra todo es consumible, todo es combustible, todo es caducable. En la tierra la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan y hurtan. Y por eso en el verso 33 el Señor nos anticipa: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas externas para vivir, la casa por la cual estás enfocado en edificar para ti, esa casa Dios la tiene cuando tú decidas edificar casa para Él en tu vida. Cuando tú decidas artesonar ya no tu casa, sino la casa de Dios, el templo del Espíritu Santo. Cuando tus prioridades estén jerarquizadas en función de los valores eternos, cuando seas entendido de cuál sea la voluntad de Dios buena y perfecta, y entonces puedas ponerla en obediencia. Mientras no obedezcamos, aún en la dispensación de la gracia, aún en condición redimida, las consecuencias de olvidar a Dios y la obediencia a sus mandatos es la miseria. Y muchos piensan que han logrado salvar la miseria por causa de los bienes económicos, y no entienden que la riqueza y la miseria no tienen que ver con dinero. La riqueza y la miseria no tiene que ver con cuantías materiales. La riqueza y la miseria tiene que ver con la condición de vida, la calidad de vida que estás experimentando por edificar o por no edificar una casa para Dios. Dinero que no te compra la paz, cuantía material que no te garantiza la estabilidad, el amor, la fidelidad, porque los valores eternos son el fundamento de la prosperidad para los hijos de Dios. Y ese es el resultado de la obediencia: tener nuestras prioridades jerarquizadas, y la jerarquía pone en primer lugar edificar casa para Dios, hermanos, no casa para nosotros. ¿Para qué fue que Dios creó a su pueblo y lo definió como un pueblo santo, un pueblo para sí mismo, hermano? Para que le sirviera y para que le adorara. Cuando Dios envía a Moisés a Egipto, le dice cuál sería el mensaje para Faraón, y lo encontramos en Éxodo 4:22. Y le dice: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo. Fíjate cómo se refería el Señor a Israel: mi hijo, mi primogénito. ¿Y cómo se refiere a su pueblo en Ageo? Este pueblo, una distancia. ¿Cuál es el corazón de Dios? El corazón de Dios palpita por un pueblo, pero sobre todo por la obediencia de su pueblo. Y le dice: dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Para eso. El argumento de Dios a Faraón para dejar salir al pueblo fue ese: me va a adorar y me va a servir. Pero este pueblo, hermanos, se estaba sirviendo a sí mismo. ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios se libertó de la esclavitud que tenías del pecado, hermano? ¿Cuál fue el motivo por el cual Dios rompe las cadenas del pecado que estaban literalmente llevándonos a la perdición total? Para que nosotros le sirvamos y nosotros le adoremos, no para que nos sirvamos a nosotros mismos. Hermanos, si lográramos comprender esto, si pudiéramos en ese top de prioridades establecer a Dios, como Él mismo lo establece, por sobre todas las cosas, en consecuencia natural, el siguiente escalafón de importancia lo tendría nuestra vida familiar,
En consecuencia, hermanos, nuestras vidas serían vidas estables, vidas de gozo, vidas de paz, vidas de conquista, vidas de reposo, vidas espirituales, vidas abundantes como el Señor quiere. Verso 7 de Ageo. Fíjate cómo continúa la historia. Dice así: así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, suban al monte, traigan madera, reedifiquen el templo para que me agrade de él y sea glorificado, dice el Señor. Esperan mucho, pero aquí hay poco. Lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos: por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por tanto, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de vuestras manos. Vemos entonces cómo las profecías de Deuteronomio 28, hermano, para los desobedientes ya habían tenido cumplimiento para el pueblo de Dios. Verso 12. Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios. Este pueblo, hermanos, que se había distanciado de los propósitos divinos, de la servidumbre al Señor, de la fidelidad, de la adoración, habían abandonado el centro simbólico de su adoración y consagración al Señor. Este pueblo, hermanos, en un acto de gracia, procede al arrepentimiento. Oyen la voz del Señor y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. ¿Te das cuenta que el deseo del Señor no es juzgar? El deseo del Señor es perdonar. Pero el Señor no va a otorgar el perdón si no hay arrepentimiento, hermanos. Si no volvemos en sí, si no nos hacemos conscientes, si mantenemos una conducta ríspida, dura o hermética a la mención de la palabra de Dios. Si cada ocasión que venimos a la enseñanza eclesiástica recibimos instrucciones precisas, directas, objetivas, y no ponemos en práctica lo que el Señor establece como mandato bíblico, entonces, hermanos, si no hay arrepentimiento, no hay lugar para la gracia. El Señor los perdona porque el deseo del Señor era hacerlo. Él llama la atención y confronta a su pueblo y les muestra las condiciones que están viviendo son el resultado de su desobediencia. Yo lo mandé. Si no alcanza, si el jornal lo reciben en bolsa rota, si no tienen aceite para la unción, aun cuando sus cuando sus árboles están llenos de olivo, pero este se cae y por lo tanto es improductivo y no es inaprovechable, es porque yo he establecido un juicio, pero mi deseo es perdonarlos. El deseo del Señor es restaurar, es restablecer, es restituir, pero necesita la edificación de un centro de adoración, porque su presencia está en tu vida y está en mi vida. Dios demanda que se artesone, que se edifique un centro de adoración. ¿A través de qué? A través de la fidelidad. A través de priorizarle como el Señor y el centro de nuestra existencia, hermanos. Continúa diciendo: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel. Qué importante, hermanos, porque aquí espíritu es con E minúscula, por lo tanto no está hablando del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando? Está hablando del carácter, está hablando de la firmeza, está hablando de la determinación. Dios despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos su Dios, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Una obra extraordinaria de gracia, hermanos. Un pueblo que se había olvidado del Señor nuevamente fue motivado, fue movilizado, nuevamente fue energetizado por el arrepentimiento a hacer la obra fundamental por la cual Dios los había reconstituido del cautiverio.
Lo mismo que Dios había hecho sacando de Egipto a Israel, un pueblo para sí, que le adorara y le sirviera, lo mismo hace cuando lo saca del cautiverio, hermano, que había iniciado en Babilonia. Dios se encontraba bajo la condición medo-persa. El Señor lo saca para tener para sí un pueblo que le adorara y un pueblo que le sirviera. Pero ¿cómo le adorarían? ¿Cómo le glorificarían si en vez de edificar casa para Él, edificaban casa para sí mismos? Arrepentimiento, restauración y un despertar del espíritu humano, del carácter humano. Hermano, el Dios al que servimos es digno de una servidumbre llena de intensidad, una servidumbre llena de convicción, de firme determinación, de entusiasmo férreo y sólido. Pero ha sucedido que han transitado muchos meses de una circunstancia general internacional que sumió a la iglesia en una condición de pasividad. Una pandemia que desde el inicio, cuando se suscita el distanciamiento social, y las iglesias que decidimos ser obedientes a Dios, obedeciendo al gobierno, tuvimos que entrar en un cese de actividades presenciales, sabiendo que esto generaría algunos costos y que hemos estado pagando. Pero preferimos ser fieles a Dios, a modificar los estándares para que la iglesia sea un lugar a modo de la gente. Decidimos pagar el precio de la obediencia, hermanos. Pero lamentablemente en el corazón de la iglesia se generó una conducta de pasividad. Toda la dinámica presencial a la que estábamos acostumbrados entró en una condición literalmente de cese. La enseñanza, gracias a Dios, jamás dejó de existir. Nunca hizo falta fuego en el altar. Lo que sucedió es que algunos no se aproximaron al altar del Señor a continuar quemando la grosura de las inclinaciones pecaminosas, la grosura de la inclinación a las pasiones humanas. Muchos se distanciaron de la adoración a Dios, entraron en condiciones pasivas. Y hoy reactivarlos para la edificación del templo de Dios es tarea harto difícil. Pero Dios envía su palabra y Dios nos llama a que voltemos al interior de nuestras vidas espirituales y hagamos una seria evaluación de las condiciones en las cuales se está desarrollando nuestra servidumbre al Señor. Si no estamos edificando casa espiritual para Dios, no hay un centro de adoración en tu vida, aun cuando el Espíritu Santo more dentro de ti. Y la condición natural consecuente es un contristamiento del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está contristado, es lo antagónico a la llenura del Espíritu Santo. Lo que moviliza la vida de un hijo de Dios es la llenura del Espíritu Santo, como el viento que sopla en la vela de la barca y le da dirección. Si no hay soplo de viento en la barca está estática en el mar, pasiva en el mar. El Señor demanda que edifiquemos casa donde Él sea adorado. Nuestra vida espiritual, arrepentimiento y obediencia. Hermanos, basta de la intermitencia. Estamos a punto de cambiarnos a un local donde el Señor nuevamente llama nuestra atención por la dimensión de la bendición que ha otorgado y el respaldo que esa bendición representa para nosotros como congregación local. Y yo sé que inevitablemente, gracias a Dios, esto va a generar una atmósfera de entusiasmo, de gozo, de participación, de comunión, de convivencia, de salir adelante de la siguiente fase, caminar la siguiente milla. Pero hermanos, esto ya lo hemos experimentado en el pasado. La iglesia nació siendo una iglesia de 4 congregantes, hermanos. Mi esposa, mi hija, mi padre y yo. Después llegó mi mamá y mis hermanos a los meses, pero nació siendo una iglesia de 4 congregantes. Nos congregábamos en el garage de la casa que rentábamos, hermanos. Lo más que creció la iglesia en esa primera fase fue a 12 congregantes comprometidos, de los cuales aquí hay 2 familias. Mi hermana Verónica Esquivel y mi hermana Marta, mi hermana Mari, mi hermana Angelita. Y creo que de esa fase nadie más. Pero ellas son testigos de la forma en la cual Dios comenzó a edificar un lugar de adoración colectivo para Él. Cuando nos mudamos a la primera bodega que ocupamos en la calle de Honduras, en el Colorín, hermanos,
Los 12 o 13 que nos congregábamos, algunos de ellos me preguntaron: pero pastor, ¿por qué una bodega de casi 500 metros cuadrados cuando somos 12 personas? Rentábamos cada día de servicio porque ni siquiera teníamos sillas propias, hermanos, sillas plegables, y era impresionante ver unas cuantas sillas en una zona, en un predio de 500 metros cuadrados, y parecíamos cuatro gatos juntitos en medio de la inmensidad. Pero yo les dije: yo no sé por qué el Señor nos trajo aquí, pero lo que sé es que Dios nos ha traído aquí, y es evidente que en alguna forma Dios nos compromete a entender y a prepararnos, porque habrá crecimiento espiritual y crecimiento numérico. Y fue la primera fase de crecimiento espiritual y numérico de la congregación. Después de que ese lugar se saturó y la iglesia infantil fue por completo insuficiente, y la lámina del local hacía agua a cada ocasión que llovía, el Señor nos trae para este local. Cuando llegamos y vimos que era un local del doble de tamaño, la pregunta de algunos: pero es demasiado grande. Y entonces mi respuesta fue la misma: yo no sé por qué el Señor nos trajo, pero lo que sí sé es que es Dios quien nos ha traído, y sin duda alguna tenemos que continuar preparándonos para un crecimiento espiritual y para un crecimiento numérico. Y vino la siguiente fase de crecimiento de la congregación. Hermanos, llegamos a ser antes de la pandemia una congregación de cerca de 270 personas cada fin de semana congregadas, contabilizando evidentemente a los niños y a los servidores. Viene la pandemia y hay un decrecimiento de la congregación prácticamente a la mitad, de hecho menos de la mitad. Pero el Señor nos bendice con un local que va más allá de lo que pudiéramos imaginar. Y algunos preguntarán: ¿y para qué un local tan grande? Mi respuesta es: no lo sé, pero lo que sí sé es que Dios nos está llevando ahí, y tenemos que prepararnos para el crecimiento espiritual y para el crecimiento numérico. Quiero dejar establecido que la iglesia no puede crecer por intermitencias, hermanos. El crecimiento espiritual de la iglesia tiene que ser una creciente, continua. Por supuesto que hay ciertos niveles de retroceso, pero tiene que ser una creciente, continua, constante. No puede ser que con este proceso ahora todos nos volvamos a motivar, porque inequívocamente vamos a ser demandados a involucrarnos en el proceso y crezcamos en entusiasmo, pero después nuevamente dejemos de lado nuestra búsqueda de Dios, nuestra consagración al Señor y la edificación de la casa de Dios. De nada va a servir que nos cambiemos a un lugar más grande, lo artesonemos, si juntamente con eso no estamos primeramente edificando casa de Dios dentro de nosotros. Hermano, aunque llenemos ese lugar, de nada va a servir. Y hay algunos hermanos que se han acercado a mí, que ya conocen el lugar donde nos vamos a cambiar. Me dijeron: pastor, tenemos que llenar este lugar. Y dije: ay, cálmense. Nosotros no llenamos nada, si no somos embotelladora. Quien edifica y da crecimiento a su iglesia es el Señor. Nosotros tenemos que ser íntegros, santos y edificar casa espiritual para Dios. Podemos llenar ese lugar, como muchos lugares más grandes, semana con semana, están llenos, pero no hay una central de adoración en el corazón de las personas que asisten a esos lugares. Estamos por enfrentar un proceso, hermanos, nos va a unificar, pero que no solamente sea el estímulo de pasar a una condición que aperture o amplifique nuestra expectativa, no, hermanos, sino que sea realmente un despertar de nuestro espíritu. Oremos a Dios, porque de un despertar de nuestro espíritu que aliente nuestro carácter, que lo solidifique, que lo consolide en la adoración a Él, en la edificación de una casa donde podamos rendirle obediencia y servidumbre real, priorizando correctamente la jerarquía de nuestras prioridades, donde Él sea lo primero por sobre todas las cosas, inmediatamente después nuestras familias, y veamos cómo Dios comienza a resolver correctamente, dinámica, oportunamente las graves complejidades que nos han venido siguiendo y que hemos arrastrado como lápidas pesadas a lo largo del tiempo. Que nuestros hijos dejen de ver nuestras vidas y nos vean como edificaciones abandonadas. Que no vean más tu vida espiritual, tu esposa, tu cónyuge, como una construcción a medio construir, obra negra espiritual. Dejemos de desalentar a aquellos que dependen de nosotros
y para quienes Dios nos demanda ser modelos de vida espiritual. Edifiquemos casa para Dios, hermanos, porque nos podremos cambiar y podremos al paso del tiempo hacer de ese lugar un lugar hermoso. Pero si no edificamos casa para nosotros, aún ahí solamente habremos edificado casa para nuestros intereses personales. Para que luzca el nombre de un ministerio, no nos cambiamos para eso, hermanos. No queremos crecer para eso. Queremos crecer para que luzca el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Dios, queremos en esta mañana pedirte perdón, así como el pueblo en su momento confrontado por ti, habiendo renunciado durante años a la edificación de tu casa y enfocándose en cosas totalmente caducas, perecederas, materiales. Señor, finalmente por tu palabra, la enviada por tu profeta, se arrepienten. Queremos arrepentirnos, mi Dios. Reconocemos que hemos dejado de edificar tu casa al interior de nuestras vidas. Hoy somos tu templo, y si no te edificamos un templo dentro de nosotros, una casa de oración, una casa de adoración, una casa de meditación, ¿cómo podemos decir que tenemos consagración a ti? No hay consagración ni servidumbre sin un templo. Perdónanos, porque hemos edificado nuestros propios intereses. Nos equivocamos. Un día dijimos, no es tiempo, pero sí consideramos que era el momento para nosotros. Perdónanos. Señor, despierta el corazón, despierta el carácter, despierta el espíritu de cada uno de mis hermanos, porque hemos de edificar como tu templo, como tu iglesia, una casa para ti. Y no es el lugar al que por tu gracia nos llevas, mi Dios. No. Porque la tierra prometida, Señor, no tendría que relucir por la leche y por la miel y el altísimo nivel de fructividad. No. Tendría que relucir por la obediencia del pueblo que la habría de morar. Señor, ese lugar, al igual que este, es un lugar físico, simplemente es un edificio. Un día será quemado con todos los elementos, y lo único que perdurará es la obediencia, la adoración y el servicio que en nuestras vidas espirituales te hayamos dado, y en consecuencia en ese lugar tu nombre haya sido exaltado. Despierta nuestros espíritus. Queremos servirte no solamente entusiasmados por un proceso transitorio de cambio, queremos servirte con fidelidad para siempre. Servirte con entusiasmo permanente, con gozo permanente, con reposo en nuestro corazón permanente, lo que nos lleva a la actividad obediente y puntual. Señor, perdónanos y despierta nuestros espíritus para la gloria y la honra de tu nombre. En Cristo Jesús.